Balanceo de reacciones químicas. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marta y ahora continuaremos aprendiendo un poco más acerca de las reacciones químicas. Estudiaremos las reacciones de oxidación-reducción, la ley de conservación de la materia y luego la pondremos en práctica balanceando las ecuaciones químicas a través de los métodos de tanteo, algebraico y oxidación-reducción. La ley de conservación de la materia, ley de conservación de la masa o ley de Lomonosov-Lavoisier es una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales. Fue elaborada por Mikhail Lomonosov en 1748 y descubierta independientemente 4 décadas después por Antoine Lavoisier en 1785. Iniciamos hablando sobre las reacciones de oxidación-reducción. Estas se consideran transferencias de electrones, donde una de las sustancias libera los electrones y la otra los acepta. Estas reacciones tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, podríamos mencionar la combustión del combustible fósil, también cuando se utilizan los blanqueadores en el hogar, o el hierro que se oxida cuando se encuentra a la intemperie. Ahora, consideremos la formación del óxido de magnesio. Este proceso se lleva a cabo en 2 etapas. La primera es cuando el magnesio libera los electrones. Cada átomo de magnesio libera un par de electrones, por eso obtenemos 4 electrones. Y la segunda etapa sería cuando el oxígeno acepta los electrones. Cada átomo de oxígeno acepta un par de electrones. Cada una de estas reacciones es una semirreacción. La semirreacción del magnesio se denomina semirreacción de oxidación porque está liberando los electrones. Y la semirreacción del oxígeno se denomina de reducción porque está aceptando los electrones. Para obtener la ecuación total debemos sumar ambas reacciones. Y al igual que en la suma de ecuaciones lineales, eliminamos los factores que se repiten a ambos lados de las flechas. En este caso, eliminamos los electrones. Y ahora sumamos los otros factores. Pero el óxido de magnesio es una sustancia sólida y iónica. Por lo tanto, la escribimos de la forma correcta. Entonces, esto nos representa una reacción de óxido-reducción, donde uno de los átomos ha perdido los electrones o los ha cedido y el otro los ha ganado. Ahora iniciamos el estudio del balanceo de las ecuaciones químicas. Si observas la reacción entre el cobre y el nitrato de plata, puedes concluir que es una reacción de desplazamiento simple. Pero no podemos decir nada sobre cuánto está reaccionando de cada una de las sustancias. Para esto es necesario realizar el balanceo de la ecuación. Para realizar el balanceo de la ecuación es necesario conocer ciertos elementos acerca de la ecuación química. Por ejemplo, necesitamos saber que estos son los subíndices.
y que es importante saber que no debemos modificarlos. El subíndice nos indica la cantidad de átomos que hay en cada una de las sustancias. Si lo modificamos, estamos modificando la sustancia. Otra cosa importante son los coeficientes. Estos sí los vamos a modificar para el balanceo de las ecuaciones químicas. Otro factor importante que debemos conocer es la ley de conservación de la materia. Esta ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto implica que las cantidades que hay en los reactivos deben ser las mismas que obtengamos en los productos. Ahora, ¿recuerdas cuáles eran los métodos de balanceo? El primer método que vamos a estudiar es el de tanteo o simple inspección. Lo que implica este método es prueba y error. Significa que vamos a probar colocando coeficientes para ver en qué momento logramos balancear la reacción. Pero antes debemos verificar que la reacción no esté balanceada. Para esto contamos los átomos que hay en ambos lados de la reacción. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. En el lado de los productos tenemos un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Entonces, observamos que la reacción no está balanceada. Una de las cosas importantes que debemos considerar es balancear primero a los átomos de hidrógeno u oxígeno si se encuentran presentes. En este caso, balanceamos primero al oxígeno. Probamos. Si en este lado tenemos 2 átomos de oxígeno y en este también, significa que el oxígeno ya está balanceado. Luego vamos con el nitrógeno. Acá tenemos 2 átomos de nitrógeno y aquí solamente 1. Entonces, colocamos a este lado un coeficiente para balancear los átomos de nitrógeno. Ya tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos y 2 átomos de nitrógeno en los productos. Pero modificamos la cantidad de átomos de oxígeno. Ahora tenemos 2 en los reactivos y 2 por 2, 4 en los productos. Acabamos de realizar un paso muy importante y es multiplicar los coeficientes con los subíndices, porque eso me dice cuántos átomos están participando en realidad en la reacción. Entonces, como acá ahora tenemos 4 átomos de oxígeno, colocamos un 2 a este oxígeno y ya tenemos 4 también. Ahora comprobamos. Tenemos en los reactivos 2 átomos de nitrógeno y 4 átomos, 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Y en los productos tenemos 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno y 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Con esto comprobamos que la reacción está correctamente balanceada. El dominio del método de tanteo o simple inspección se adquiere con la práctica y es importante tomar en cuenta que si el coeficiente es 1, no se escribe. Algunos elementos no existen de forma monoatómica y por lo tanto forman moléculas elementales diatómicas, como el hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo y nitrógeno.
Debe procurarse que los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada sean números enteros positivos del menor valor posible. Para reducir los coeficientes fraccionarios, se multiplica el denominador de tales coeficientes por numeradores de los otros coeficientes, incluyendo enteros y fraccionarios, y luego se simplifica. Ahora estudiaremos el método algebraico, que consiste en asignar valores o incógnitas a cada una de las sustancias que participan en la ecuación. Con estas incógnitas formamos ecuaciones y, resolviendo las ecuaciones, encontramos los coeficientes adecuados para balancear la reacción. Hagamos un ejercicio. Tenemos acá una ecuación. Recuerden, lo primero que debemos hacer es verificar que la ecuación esté balanceada. Hagámoslo simple. Si observamos, aquí hay un átomo de hierro y acá tenemos 2 átomos de hierro. De esa forma comprobamos que la ecuación no está balanceada. Ahora establezcamos las incógnitas. Al hierro le asignamos A, al oxígeno B y al óxido de hierro C. Entonces decimos ahora que hierro es igual a oxígeno es igual a B y el óxido de hierro es igual a C. Ahora formamos las ecuaciones. Debemos tomar en cuenta los subíndices que tiene cada uno de los átomos y multiplicarlos por la incógnita. Entonces tenemos que 1 por A es A igual a 2 por C, o sea, 2C. A es igual a 2C. Para B, 2 por B, entonces tenemos 2B igual a 3C. Muy bien, ya hemos formado las dos ecuaciones. Ahora debemos resolverlas. Para esto, le damos un valor a la incógnita que más aparece en las ecuaciones. En este caso es C. Y le vamos a dar el valor más pequeño posible. Entonces, decimos que C es igual a 1. Ahora sustituimos. A igual a 2C, o sea, 2 por 1. A tiene un valor de 2. Sustituimos en la otra ecuación. 2B igual a 3 por C, pero C vale 1. Entonces, 2 es igual a 3 sobre 2. Ahora ya tenemos los valores de las tres incógnitas. Sabemos que A es igual a 2, B es igual a 3 medios y C es igual a 1. Podemos colocar los coeficientes. Algo importante cuando balanceamos una reacción química es solo dejar números enteros. Entonces, para eliminar los números fraccionarios, multiplicamos, en este caso, por 2. Todos los coeficientes y obtenemos 2 por 2, 4 átomos de hierro, más 2 por 3, 6 entre 2,
3 átomos de oxígeno que producen 2 moles de óxido de hierro. De esa forma tenemos la ecuación balanceada. Ahora estudiaremos el último método de balanceo, el de balanceo por oxidación-reducción. Este es para las reacciones de oxidación-reducción. Veamos un ejemplo. En este caso, lo primero que debemos hacer es verificar los estados de oxidación de cada uno de los átomos participantes. Esto lo realizamos con ayuda de la tabla periódica. Ahí encontrarás esa información. Para el aluminio, en este caso, como es sólido, es 0. Para el cobre, como está acompañado de esta sustancia que se llama ion sulfato y él tiene carga de -2, el cobre tiene carga de +2. En este caso, el aluminio ya perdió electrones. Ahora tiene una carga de +3. El sulfato sigue teniendo la carga de -2. Y el cobre ahora está sólido. Tiene una carga de 0. Muy bien. ¿Qué podemos concluir de esto? Observemos, el aluminio está perdiendo electrones porque pasa de aluminio 0 a aluminio +3. El cobre está pasando de estado de oxidación +2 a 0. Significa que está ganando los electrones. Pero ¿qué sucede con el sulfato? El sulfato es como un espectador. Entonces podemos eliminarlo de la reacción y escribir las semirreacciones. Iniciemos con la del aluminio. El aluminio pasa de 0 a aluminio +3 y pierde 3 electrones. Ahora escribimos la del cobre. Tenemos cobre +2 y está ganando electrones. Para pasar a cobre 0. Bien, tenemos las dos semirreacciones. Ahora debemos verificar que estén balanceadas. ¿Cómo hacemos esto? Veamos. Tenemos un aluminio, un cobre, un cobre. Están bien. Pero en el caso de las reacciones de oxidación-reducción, también debemos verificar las cargas. En este caso, tenemos una carga de +3. Y en este caso, tenemos una carga de +2. Significa que las cargas no están balanceadas. ¿Cómo hacemos para balancearlas? Debemos multiplicar las ecuaciones por la cantidad de electrones que hay en la otra ecuación. Veamos. A esta ecuación la multiplicamos por 2. Y a esta ecuación la multiplicamos por 3. Veamos, realicemos. 2 por 1, 2 átomos de aluminio. Y 2 por 1, también 2 átomos de aluminio. 2 por 3, tenemos 6 electrones. En la siguiente ecuación, 3 por 1, 3 átomos de cobre. Y 3 por 2, 6 electrones. Y 3 por 1, 3 átomos de cobre. Ahora que ya tenemos
las mismas cantidades de cargas en ambas reacciones, podemos sumarlas y obtener la reacción total. Recuerden que para esto debemos eliminar los factores que son iguales en ambos lados de las flechas. En este caso tenemos 6 electrones a ambos lados y los podemos eliminar. Y ahora sí, sumar los otros participantes. 2 átomos de aluminio más 3 átomos de cobre más 2 que producen 2 átomos de aluminio más 3 más 3 átomos de cobre 0. Ahora sí, la ecuación está balanceada. Y escribimos la reacción total. Dos átomos de aluminio más 3 moles de sulfato de cobre producen 2 moles de sulfato de aluminio más 3 moles de cobre. Y de esta manera tenemos la ecuación balanceada. Ahora estudiamos las reacciones de oxidación-reducción y aprendimos que mientras unas sustancias se oxidan o pierden electrones, otras sustancias se reducen o los ganan. También aprendimos la ley de conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto nos sirvió para realizar el balanceo de las ecuaciones químicas, por lo cual utilizamos 3 métodos: el método de tanteo, el algebraico y el de óxido-reducción. Las ciencias naturales se valen de estas leyes para analizar los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. A veces es necesario también utilizar herramientas matemáticas para dar un mejor fundamento y explicación a estos fenómenos. Ahora, ponte a prueba. ¿Cuántos moles de agua se forman en la reacción de ácido nítrico con ácido sulfúrico? Opción A, 4. Opción B, 2. Opción C, 3. Si elegiste la respuesta A, 4 moles, estás en lo correcto. ¿Cuántos átomos de oxígeno son necesarios para la reacción de combustión del gas propano? Opción A, 5. Opción B, 10. Y opción C, 7. Si elegiste la opción A, 5, estás en lo correcto. Y ahora me despido y sigamos aprendiendo en casa.